no estaba grabando nada de eso. Bueno, ya empiezo a grabar entonces. Vamos a ver. Porque ahí va. Bueno, solo para recordar, hemos visto la definición de esta función que nos permite convertir, para decirlo así, funciones de segundo nivel en funciones de primer nivel, expresando, usando la vía de los cursos de valor o de las extensiones de los conceptos. Hemos definido esta formulita aquí, que quiere decir que es la función de que A cae bajo U. Eso simplemente es una aplicación de esto. Aquí hemos tenido cómo hacer caer cómo usar con la cuantificación esta función. O sea, esta lo convertimos en esto y esta la convertimos en esto. Que esto y esto y esto y esto tiene exactamente el mismo significado, solo que esto está expresado de manera que podemos usarlo a nivel de función de primer plano, mientras eso no. Ahí hemos tenido entonces los cursos de valor dobles, que son las extensiones, para decirlo así, de las relaciones. Y aquí hemos definido la relación unívoca. Quiere decir que si es la fórmula típica que se hace para expresar eso, que si tengo dos diferentes nombres para un concepto y quiero tener una relación única, entonces forzosamente el segundo nombre que uso para el objeto tiene que designar el mismo objeto. Eso es lo que dice esta fórmula. Y aquí nos ha dado un ejemplo cómo aplicar esta definición ya en la praxis. O sea, el P de aquí o el Xi de aquí está sustituido por este objeto que es el curso de valor doble que de la relación epsilon cuadrado es igual a alfa. Bueno, entonces hoy tratamos de ver cómo traduce a simbología la relación de equinumeralidad que había definido en fundamentos de la aritmética. ¿Se acuerdan que en fundamentos de la aritmética él define la expresión, el concepto f es equinúmero al concepto g, como el mismo significado que la expresión hay una relación phi que correlaciona unívocamente en ambas direcciones los objetos que caen bajo el concepto f con los objetos que caen bajo el concepto g. Ahora el chiste es traducir eso a simbología. Entonces, para hacer eso, él usa para el concepto f esta función que xi cae bajo g, xi cae bajo delta, donde recordamos que xi es solo un lugarteniente
para el objeto que queremos que sea. Por eso puedo usar el mismo aquí y aquí. Y la relación de Xi cae bajo este concepto, donde Z cae bajo Y. Entonces, lo que dijo aquí, de que hay una relación phi, que aquí llama Y, que relaciona D y A, si entonces si A cae bajo D, hay un objeto tal de que A cae bajo cae bajo el concepto delta, o es parte de la extensión del concepto delta, más bien dicho, y D bajo el concepto gamma. Entonces, eso quiere decir que tienen gamma A y D, D tiene con A la relación gamma, que es, en lugar de decir aquí phi, dice aquí gamma. En lugar de los objetos, aquí no los nombro, los objetos los llama aquí, uno los llama D, el otro lo llama A. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿O Sí. no? ¿Sí? O sea, la relación que tengo aquí es Y. Y A tiene una relación con Y y D tiene una relación con este concepto. Esos dos forman un concepto. Y por sí solo es una relación. A con Y, una vez que se juntan, es un concepto. Y D, entonces, cae bajo ese concepto. Entonces, tengo una relación de D hacia A. Entonces, esta relación tiene que ser unívoca. Por eso agrega aquí estas cosas que hemos definido aquí arriba. Esto de Y, Xi, lo agrega aquí. ¿Se acuerdan que estos dos, eso es el símbolo de que es Y? O sea, en lugar de una conjunción. Vale, que phi es una relación unívoca en este definido aquí arriba, según esta definición. Y vale esta cosa que dijimos aquí, que phi es la relación de D hacia A. Para los argumentos gamma y delta. Porque aquí otra vez es sustituir el gamma y delta con solamente lugartenientes. Aquí tienen que ser diferentes porque los uso dentro de la misma fórmula y dentro de la misma fórmula los tengo que poder distinguir. No, por eso, por ejemplo, no puedo usar simplemente paréntesis con un espacio vacío, porque a veces sucede eso, muchas veces sucede eso, de que los tengo que poder distinguir, puedo saber que este lugar corresponde a lo que aquí es delta y este lugar corresponde a lo que aquí es gamma. Bueno, esto me da una función de valor doble. Un curso de valor doble, que es que simplemente he sustituido aquí estas por esa función doble, ese curso de valor doble que me relaciona alfa con epsilon. Y aquí tengo todavía la relación Y y ahorita la quiero generalizar. En lugar de, entonces quito
y lo sustituyo por mi marcador de un lugar de argumento xi. Y de ahí saco la definición que voy a necesitar para la relación de la equinumeralidad. Dice esta fórmula que tengo aquí para la relación P es una relación unívoca y aquí está relacionado B por P con A. Y eso lo abrevio con esta flechita seguido por la función que quiero nombrar. P aquí simplemente también es un lugar teniente para la función que sea. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Nos entendemos? Sí. ¿Seguro? Dice Frege, el valor de esta función es siempre la extensión de una relación. ¿Por qué? Porque pues esa es una relación. Si sustituimos esta extensión de la relación por y en gamma, la relación y de gamma con delta, entonces obtenemos esta fórmula aquí, o si sustituimos eso, obtenemos esa fórmula aquí. Simplemente aquí lo que hacemos, sustituimos en el curso de valor que tenemos aquí arriba, sustituimos esos objetos que son los que realmente estoy tratando de relacionar. Entonces aquí lo hago. ¿De acuerdo? Quedamos que la extensión de una relación es la extensión de la relación de los objetos que caen bajo los conceptos. No, extensión de relación es un curso, para decirlo, es un curso de valor doble, pero para relaciones. Relaciones se distinguen de funciones con dos incógnitas o dos variables, porque siempre tienen por valor un valor de verdad. Es más o menos como la relación entre función y concepto. Es la de función con dos incógnitas y la relación. La relación es un concepto, pero con dos lugares de argumento. Y tiene por valor siempre un valor de verdad. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, la extensión de esta relación que tiene dos lugares de argumento, corresponde a la extensión de un concepto. O sea, la extensión del concepto es el objeto que surge gracias a todos los valores, a todos los objetos que caen bajo el concepto y lo hacen verdadero. Okay. Lo mismo vale para la relación. Nada más que ahí necesito, en lugar de solo un objeto o un nombre de objeto, necesito dos. ¿Sería una función con dos argumentos? Es una función con dos argumentos, así es. Ok. Exactamente. Gracias. Dice Frege, este es el valor de la verdad de que la relación y de xi con z correlaciona los objetos que caen bajo el concepto de que forma xi con la relación gamma. Eso, como ya solo tengo un argumento vacío, tengo un concepto. Eso no parece ser un concepto, pero es un concepto porque me falta todavía un lugar por llenar, ¿sí? Unívocamente con aquellos que caen bajo el concepto de que xi forma con delta.
Queremos introducir para esto la expresión más corta, la relación Y retrata el concepto gamma en el concepto delta. No me equivoqué. Eso es un concepto porque es un concepto. Desde luego, no vi que aquí está un gamma y aquí un delta, sino yo seguía leyendo Y. Eso es un concepto porque es un concepto. Aquí está mi lugar vacío. Sí, sí es mi lugar vacío. Ok. Queremos introducir, dime. Gamma, delta y esta Y, bueno, la I, ¿son objetos? ¿Son conceptos? No, gamma y delta son objetos. Ok. Y es una relación. Ah, claro. Sí. La relación de Xi y Z. Es la relación bueno, en este caso, la relación de delta con gamma. Ah, sí, en Bueno, el párrafo. sí, o sea, es la relación que gamma lleva con delta. Es Ok. como, si gamma es, no sé, el hijo y delta es el padre, entonces gamma sería la relación de hijo a padre, por decirlo algo así. ¿Sí? Aunque aquí obviamente son puras abstracciones, aquí ya no tenemos nombres de objetos físicos, sino ahí estamos puramente en el reino de los valores de verdad. Ahí no hay, ahí solamente tenemos dos tipos de objetos, hay que recordar, que son los valores de verdad, que puede ser lo verdadero o lo falso, y las extensiones de los conceptos. Extensiones de conceptos también dependen de lo que hemos desarrollado acerca de los valores de verdad. No hay otros objetos en ese momento. Ok. O sea, hay los objetos que estamos creando a través de nuestras definiciones, pero todos, a fin de cuentas, se reducen a eso, a, a valores de verdad y extensiones de concepto. Por eso, ¿se acuerdan? Tuvimos hace algún tiempo, ya bastante tiempo, una discusión acerca de cómo se relacionan los valores de verdad y los conceptos, y los valores de verdad y las extensiones de concepto. Que no, si yo defino arbitrariamente, como lo hace Frege, qué valor de verdad corresponde a qué tipo de extensión de concepto, que esto no va a producir ninguna contradicción, que era su preocupación. Por eso él te puede definir que el concepto de que el objeto A es igual a sí mismo, lo define con el valor de verdad o lo hace equivaler al valor de verdad lo falso. Eso lo hace en la sección 10 de leyes fundamentales, ¿se acuerdan? Más o Sí, menos. fue cuando vimos que la universalidad de una identidad es equivalente a, a los cursos de valor. Así, bueno, sí. Bueno, eso de hecho lo empieza a afirmar en la sección 3. Lo que él ahí dice es que esta definición no me permite reconocer un valor de verdad, una extensión de valor, si no ya viene definido como valor, como extensión de un concepto. Si viene descrito como en las fórmulas como extensión de concepto, no tengo problema. Entonces, si es verdadera, ha de ser una extensión de concepto. Pero a veces en mis fórmulas me tropiezo con algún objeto, entonces tengo que decidir si es un valor de verdad o si es una extensión de concepto. ¿Y cómo lo sé? Lo tengo que poder reconocer aunque venga vestido de otra forma. Es un poquito, un poquito como el problema del César, ¿se acuerdan? Que como yo apenas estoy construyendo todos los objetos que existen en mi mundo lógico, no puedo determinar de antemano cuáles son los objetos que quiero dentro de mi reino y cuáles no. Sino los tengo que poder reconocer a partir de lo que tengo.
Por eso está esa preocupación en la sección 10 de que cómo lo hago para reconocer una extensión de concepto. Bueno, sí. Sí, sí, ya quedó. Bueno, entonces, en este momento lo que ya tenemos es la relación de equinumeralidad. Bueno, la relación, de hecho, de que el concepto, la relación Y retrata el concepto G en el concepto de delta. ¿Qué quiere decir eso? De que, pues, todos los objetos que tengo que caen bajo un concepto tienen un corresponsal bajo el otro concepto. En inglés dicen lo mapean. O sea, esa función mapea los objetos de una clase con los objetos de otra clase. Hay una relación unívoca entre ellos. Y eso quiere decir que eso lo llama Frege que lo retrata. Un concepto, el concepto como le llama gamma, en el concepto delta. Nos falta que eso tiene que funcionar también en la otra dirección, es lo que hace enseguida en el párrafo 39. Él usa este signo aquí, muy curioso, para decir que la relación que acabamos de establecer vale también en la otra dirección. Dice, puesto que la relación de equinumeralidad entre conceptos tiene que valer en ambas direcciones, es decir, el concepto gamma es retrasado por y en el concepto delta, el concepto delta en el concepto gamma. Frege introduce con esta finalidad un nombre de función que siendo y o y la extensión de una relación, es antepuesto a y la extensión de la inversión de esta. Simplemente aquí dice esa extensión de alfa con epsilon es la inversión. Entonces la relación de xi con z es entonces lo mismo que esto. Simplemente invierte el orden de la extensión. Aquí lo que hace es sustituye esto con esto. ¿De acuerdo? O sea, esto y esto es lo mismo. Simplemente aquí usa la abreviación y aquí usa la expresión completa que aquí está abreviada. Para Frege, creo que ya lo he dicho, pero no estoy seguro. Para Frege, las definiciones son solo eso. Que tengo algo que me ha salido a través de mis reflexiones y definiciones y consideraciones. Y para facilitarme posteriormente escribir esas cosas, les doy un nombre más corto. Pero las definiciones nunca no generan nada. Simplemente son abreviaciones. Nunca son otra cosa con Frege. Por eso él dice que con las definiciones no puedes hacer cosas que no están. O sea, sí, las definiciones sirven de comodidad para hacer el trabajo del lógico más fácil y las fórmulas más cortas. Claro, el problema es que tienes que, en teoría, al menos aprenderte esto. O, bueno, no, más o menos, tienes que saber qué quiere decir eso. Y eso es lo único que eso quiere decir es exactamente eso. Cualquier intento realmente que se hace para traducir eso a lenguaje común, en la realidad es impreciso. El verdadero significado es eso, lo que dice aquí. Mis intentos de decirlo en lenguaje común, a pesar de que siempre me falla,
Nunca es preciso. ¿Por qué nuestro lenguaje común no tiene la precisión que tiene este lenguaje? Por eso lo usa, a fin de cuentas. Lo que vale es eso. Lo que yo digo, aparte para explicarlo, es un intento un poco torpe o muy torpe de que entremos en ese mundo. Pero realmente para entenderlo hay que entrar al mundo y prescindir de lo que podemos decir acerca de eso. Y claro, todo el tiempo también lo traduce, dice, eso podríamos traducirlo al lenguaje común más o menos así, pero esa es una aproximación siempre. ¿De acuerdo? Entonces, lo que él dice que esto, o expresado así, es lo mismo que esto. Lo que ha hecho es invertir estas posiciones aquí. Eso es lo que hace exactamente esa función. ¿Por qué? Porque esa es la relación exactamente con todo eso. Entonces lo puedo simplificar así. ¿Sí? ¿Siguen ahí? Sí. Bueno, ahora sí ya llegamos a los números. Sí, es verdad. Esto, entonces, ahí tenemos una vez la fórmula derecho, y aquí tenemos la misma fórmula, pero al revés. Es el valor de verdad de que la relación y retrata el concepto gamma en el concepto delta, y que la inversión de la relación y retrata el concepto delta en el concepto gamma. La relación equinumérica, si es esa, la relación equinumérica funciona en las dos direcciones. Eso es lo que quiere decir. Esto, ya cuantificado para el objeto Q que sea, es entonces el valor de verdad de que los conceptos que obtenemos al caer xi bajo gamma y xi bajo delta sean equinuméricos. Esto se puede considerar como el valor de la función para el argumento gamma. Aquí hemos sustituido gamma y delta. Bueno, aquí solamente gamma hemos sustituido por xi. Esta función es un concepto que tiene la extensión esta. ¿De acuerdo? Me ahorro de tratar de traducir eso al lenguaje porque no creo que me salga. Pero sí ven lo que está pasando. Sí. De acuerdo a la definición en el párrafo 68 de Fundamentos de la Aritmética, esta extensión de concepto es el número cardinal que le corresponde al concepto de que xi cae bajo delta. Esto se puede expresar más brevemente también como número cardinal del concepto delta. Lo anterior da lugar a esta definición. Y aquí tenemos la definición del concepto de número. ¿Es esto? Abreviado así. Es la definición Z. Este signo es entonces la extensión del concepto de equinumeralidad, o sea, el signo de número cardinal. Se usa, por ejemplo, así. El número, en lugar de U, digo eso. El curso de valor del concepto de que el objeto es epsilon es igual, no es igual a sí mismo. Aquí es mi no, ¿de acuerdo? Para expresar el número cardinal 0. Lo hemos visto en palabras, en fundamentos de la aritmética, y aquí ahorita está la fórmula. Es tan cortita, porque aquí lo hemos hecho muy cortito. ¿Se acuerdan que tenemos aquí un montón de otras cosas que definen todo eso? Por
Por eso son las definiciones, para poder escribir eso así. En el primer tomo de leyes fundamentales de la aritmética, Frege nunca hace ninguna explicación por qué él distingue Anzahl de Zahl, que pues realmente, o sea, yo trato, y generalmente se trata de traducir Anzahl como número cardinal y Zahl simplemente como número. Lo que Frege dice que esto, lo que definimos aquí es el número cardinal, pero habría que distinguirlo más tarde por número. Muy bien, pues con eso llegaríamos al final de esa parte. Que quería ver cómo es que usa su lenguaje simbólico para decir lo que trató de decir ya en Fundamentos de la Aritmética. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, pues quisiera estar seguro que van conmigo. Voy a quitar eso momentáneamente para que nos veamos. David, ¿sigues ahí? Se ha apagado su micrófono. ¿Hay alguna duda sobre eso? Pues no, con base en las clases anteriores está claro lo que hizo, pero pues entender la notación para mí sigue siendo bien difícil. Sí, bueno, también obviamente hay 30 y tantos secciones antes que explican bien cómo funciona su lenguaje de fórmulas y eso me lo he saltado. Yo he tratado de dar un poco de explicaciones, pero si Frege necesita 30 secciones para explicar todo eso, yo con mis explicaciones torpes seguramente no voy a tener mucho éxito. Ay, ya se nos fue David. Sí, se fue. Bueno, espero que regrese. Ya vine otra vez. Bueno, pues si no hay más dudas sobre eso, nada que podamos discutir con provecho, entonces vamos a ver ahora lo que escribió a Ludwig Darmstädter, que es muy interesante porque de esos detalles que hemos visto ahorita vamos a dar un brinco ahora a la visión global de Frege. Y para eso vamos a ir acá. Ahora vamos acá. Bueno, esa es una traducción que hice más o menos hace 5 años o un poco más. Eso es parte de mi trabajo de la maestría. Y no lo he leído desde entonces. Y no estoy muy seguro que tan de acuerdo estaría hoy en día con esa traducción. Algunos puntos de vista míos han cambiado desde entonces. Aunque ya con mi maestro, con mi director de tesis, Alejandro Tomasini, tuve bastantes controversias sobre por qué, para Tomasini, él ve Frege exactamente como lo ve Russell. Él no estaba nunca de acuerdo que yo traduzca Pedayton con significado. Él dice, no, eso se tiene que traducir como referencia, todo el mundo lo traduce como referencia. Yo así como tú me presentas Frege no lo conozco, pero finalmente en algún momento tuvimos una discusión donde, aunque yo nunca lo convencí, pero creo que accidentalmente accedió a que yo hiciera eso como yo quisiera. Y de dos formas metió mi maestría. Bueno, muy bien, pues entonces, si quieren, ¿por qué no lo leen? ¿Lo puedes ver suficientemente bien para que lo puedas leer? ¿Por qué no lo lees tú? Y trátate de formular a partir de ahí preguntas o hacer observaciones. Es suficientemente corto para
creo que podemos proceder así. ¿Te parece bien? Sí, sí, ¿lo leo yo o David? No sé si No es... sé, cualquiera de los dos, o se intercambian. Bueno, ¿podrías hacerle un poco de zoom? No, sí, sí, claro. Puede ser más grande todo eso. ¿Sí está bien? ¿Quieres ver tú, David? No, Creo que tiene problemas. Bueno, empieza tú. Ok. Ah, bueno, voy a Empieza ahí empezar. abajo con yo partir de las matemáticas. Sí. Yo partí de las matemáticas. En esta ciencia, la tarea más urgente me parecía consistir en una mejor fundamentación. Pronto me di cuenta de que el número no es un montón ni una serie de cosas, ni tampoco una propiedad de un montón, sino que la indicación numérica que se hace con base en un conteo contiene un enunciado de un concepto. Platón y Piasmayer. En investigaciones de esta naturaleza, la imperfección En investigaciones de esta Perdón. naturaleza, la imperfección lógica del lenguaje estorbaba. Buscaba el remedio en mi conceptografía, así que llegué de las matemáticas a la lógica. Así llegué de la matemática a la lógica. Lo particular de mi concepción de la lógica se caracteriza, en primer lugar, porque coloco en la punta del contenido la palabra verdadero, y luego porque hago seguir inmediatamente el pensamiento como aquello que es lo que en realidad puede estar en cuestión en cuanto al ser verdadero. Es decir, yo no parto de los conceptos y compongo de ellos el pensamiento o el juicio, sino que obtengo las partes del pensamiento por medio de la descomposición del pensamiento. Esto es lo que distingue mi conceptografía de las creaciones similares de Leibniz y de sus sucesores, aunque quizá el nombre elegido no haya sido muy afortunado. Bueno, La verdad, sí, dime. ajá, no, iba a seguir leyendo. No, quizás hacemos una pequeña pausa aquí. Primero porque yo quiero ver qué es lo que dice aquí en alemán, porque aquí tengo una duda. Primero, debería haber aquí algunos, bueno, yo no sé si usé la misma versión, es un poco distinta esta que tengo aquí. No, sí, está bien la traducción. Es que lo que tenía duda es eso que dice aquí, coloca en la punta el contenido de la palabra verdadero. Esa es una formulación que me parece bastante curiosa. Y realmente no me había fijado hasta ese momento, porque en ningún otro lado me acuerdo que Frege hable así, de que palabras tengan un contenido. ¿Qué será eso? Contenido. Sería, bueno, normalmente contenidos solo tienen pensamientos completos. Aunque claro, si los pensamientos completos tienen un contenido, también lo deberán tener sus componentes. Pero ahí habla normalmente del sentido. Bueno, es curioso. Pero sí dice Inhalt, que es exactamente bien traducido con contenido. Y lo otro curioso es esta formulación que Frege explícitamente niega que la palabra verdad tenga un significado que se pueda definir. Él piensa que verdad es indefinible. Bueno, la otra cosa aquí abajo es que aquí muy claramente dice que para él el principio principal es partir del pensamiento entero y descomponerlo
Eso es, no lo llama principio de contexto, pero ese es el principio de contexto, realmente. Esa es la base del principio de contexto. Entonces, toda la gente que decía que el principio de contexto se acabó en 1891 porque jamás lo volvió a mencionar, pues aquí lo menciona, aunque no lo llame así, ¿no? Eso fue de 1919, 20 años después. ¿Y Entonces, pensamiento es sinónimo de juicio? ¿vale? ¿Es que pensamiento es sinónimo de juicio? Es que después a lo largo del texto aparece pensamiento y entre paréntesis juicio, o pensamientos y entre paréntesis juicios. Bueno, sí, lo que pasa es que precisamente en 1891 cambia lo que él llamó anteriormente juicio por pensamiento. Porque, bueno, es un poco complicado saber por qué. Tiene que ver con todo el cambio de toda su terminología, aunque no cambia en la realidad mucho cómo percibe esas cosas. Lo que él quiere hacer, y por eso lo hace, es dividir lo que él llamó el contenido de un juicio, el contenido juzgable, lo cambia por pensamiento. Y eso lo hace para poder separar el significado de nuestras expresiones del sentido de las expresiones. El sentido de una oración, como sabemos, es el pensamiento y el significado es su valor de verdad. Y de las palabras, el sentido es lo que se obtenga, lo que se obtiene realmente a descomponer el pensamiento, bueno, la oración que expresa el pensamiento en sus partes, mientras que el significado de esas palabras individuales es el objeto que denominan, a que se refieren. De ahí es la idea de que lo que Frege llama significado en la realidad debería ser referencia. Pero eso hace sentido solo si uno supone que lo que Frege hace sentido es lo que normalmente los semánticos, por lo menos de la filosofía analítica, llaman significado. O sea, como que se hace todo un enredo, porque ellos dicen que si Frege habla de sense, de sentido, de sin, lo que él quiere decir es lo que en inglés se llama meaning, o sea, es lo que en español se tiene que traducir con significado. Entonces, si Frege llama significado, lo que ellos llaman significado, pues se hacen bolas. Por eso mucha insistencia en que no vayamos a llamar eso significado, porque entonces nos hacemos bolas, mejor lo llamamos referencia, porque explica mejor la función que Frege le da a esas palabras. Y sí hay muchos pasajes que sugieren eso, pero es bastante claro que lo que Frege llama sentido no es lo que la filosofía anglosajona analítica llama meaning. Eso no funciona igual. El sin, aunque a veces sí podría ser, pero no siempre. Es una cosa que no necesariamente tiene que ver con el lenguaje, lo que es sin. El sentido es precisamente una parte del pensamiento expresado en el lenguaje. El lenguaje capta el sentido, pero el lenguaje no genera el sentido, sino es esa relación entre pensamiento y lenguaje lo que genera el sentido. Y el juego entre verdad y lo que decimos es lo que tiene que ver con cómo se fija el sentido. Entonces, y eso no es una relación semántica. Por eso es errado decir que lo que Frege llama sin es meaning, no lo es. Pero la mayoría de los que estudian Frege piensan exactamente eso. Por ejemplo, Saul Kripke dice explícitamente eso. Y también Russell, por ejemplo, piensa que lo que Frege llama sin es lo que él llama meaning.
Pero eso es pues una primera impresión puede ser que uno crea así, pero si uno estudia bien Frege a fondo, ve que eso es imposible, no es así. Frege no tenía las ideas semánticas que se desarrollaron después, obviamente. Él tenía sus ideas muy diferentes. Yo me encontré un cuadrito en un libro de manual de lógica en el que dice que sentido puede ser lo mismo que connotación y referencia o significado lo mismo que denotación. ¿Eso está errado? Pues, la cosa es que Frege usa una terminología muy particular y todas esas traducciones lo interpretan de una u otra forma. Sí, no puedes traducir sin hacer nada de interpretación. Yo también obviamente estoy interpretando, pero yo, o sea, si uno llama significado lo que Frege llama en alemán significado, produce un cierto sentido de extrañez, pero así pasa en alemán también. O sea, lo que Frege, o sea, a un alemán difícilmente se le ocurriría decir que una oración tiene el significado lo verdadero o lo falso. Eso es muy peculiar de Frege, pero Frege así lo hace. Entonces yo creo que lo más fiel a Frege es traducirlo así como él lo hace. Por ejemplo, Tugendhat dice exactamente eso. El error, él no ve todo lo como yo lo veo, pero él dice que el error de traducir Bedeutung con referencia o con denotación o con... O sea, hay un montón de diferentes palabras que han usado para traducir eso. Es que quita esta impresión que también el lector alemán tiene al leerlo. Que cómo es que Frege dice el significado de una oración es lo verdadero o lo falso? Si no entiendes, si no sabes nada de Frege, eso suena a locura. Y pues bueno, esa sensación de locura yo creo que también tiene su valor preservarlo. Y la locura desaparece tan pronto uno entiende lo que quiere decir Frege con eso. Yo creo. Entonces, Sí, de hecho, hay muchas maneras de traducir eso. No me acuerdo de todas, pero cada mayor filósofo que ha discutido Frege lo ha traducido de su manera. Finalmente se ha impuesto más o menos referencia en una gran parte de las traducciones, pero hoy en día no lo traducen. Por ejemplo, Bini lo deja en alemán. Y Tyler Birch en sus escritos tempranos lo traduce como reference, pero en sus escritos tardíos también lo deja sin traducir. Porque también se ha dado cuenta que lo deja sin traducir para evitar discusiones. Pero donde sí se traduce como meaning es precisamente en la traducción al inglés del legado de Frege. Ahí sí lo traducen en inglés como meaning, cuando Frege dice Bedeutung. Como puedes ver, no hay ninguna concordancia en eso. sí, aquí hay un cuadrito que tiene las posibles traducciones. No sé si lo A alcanzas a ver, ver. déjeme quitar eso porque es demasiado chiquito. Ahorita regreso. Pues, Está al revés. no, sí, está bien. Se supone que son equivalentes según este manual. Pues sí, así lo traducen como significado o referencia, sí. Y se supone que es equivalente a denotación, a extensión y a intención prima de los medidores. La extensión. Um,
Ah, bueno, ¿No, no no sé. le agrada mucho? Bueno, no, es que, bueno, todas esas esquemas tienen problemas, yo creo. O sea, para algunos aspectos probablemente son atinados, pero no para todos. Esa es la cosa, ¿no? Yo creo. Bueno, regresemos a nuestro texto entonces. Se nos fue David, trató de entrar, le dije que sí, pero de todas formas no está. Parece que está teniendo problemas con su internet, ¿no? Ay, pues, bueno, le vamos a mandar después la grabación. A ver, vamos a regresar a nuestro texto entonces. Ok. Bueno, llegamos hasta aquí. La verdad no es parte del pensamiento, si gustas leer. Sí. La verdad no es parte del pensamiento. Se puede captar un pensamiento sin por ello captar su verdad. Y sin juzgar. Tanto la captación de un pensamiento como el juicio son actos de los que se reconoce que deben asignarse a la psicología. Pero ambos actos abarcan algo que no pertenece a la psicología, a saber, el pensamiento. También pensamientos falsos deben ser reconocidos. Desde luego, no como verdaderos, sino como indispensables para el conocimiento. Puesto que el camino hacia la verdad pasa ocasionalmente por los pensamientos falsos y por las dudas. Las preguntas no serían posibles si en general ser verdadero pertenece a la esencia de su contenido. La negación no es parte del acto de juzgar, Sí. sino que es un componente del pensamiento. La clasificación de los pensamientos, juicios, en afirmativos y negativos, no tiene ninguna utilidad para la lógica y dudo que sea posible llevarla a cabo. Aquí yo tengo una duda, bueno, Sí, claro, adelante. como más bien curiosidad. Sí. Esta idea de que la negación no, bueno, la clasificación en negativos y afirmativos no tiene nada que ver con la lógica, se debe a que, bueno, la pregunta, ¿a qué se debe más bien? Bueno, eso es una referencia a Kant. Sí, es Kant una crítica a sus categorías. es, bueno, no de las categorías, sino de su clasificación de juicios. Y él dice que dividir los juicios así no lleva a nada. Pero hay que ver desde luego que Kant estaba totalmente sumergido todavía en la lógica esencialmente aristotélica y que cuando Frege escribió eso, su revolución de la lógica ya había pasado. Entonces, para él, juicios tienen una naturaleza totalmente distinta de la de Kant. Entonces, él dice, lo único que tengo que juzgar si es verdadero o falso. Y todas las demás catalogizaciones de los juicios pues son un poco arbitrarios y realmente no importan a la lógica. Lo único que le importa a la lógica es que se conserve el valor de verdad en mis inferencias. Eso es lo único que es interesante. Es que, Y el único mecanismo para hacer inferencias que Frege usa en todos sus escritos es el modus ponens. No usa ningún otro. es que Peirce, le digo que estoy haciendo mi tesis de Sí. licenciatura sobre Peirce, tiene un escrito de 1860 y tantos, Ajá, donde es una lección sobre Kant que dio en Harvard. ajá. Y en esa lección hace una crítica a la clasificación de juicios de Kant, y en un apartado dice exactamente lo mismo, dice, la clasificación en verdaderos y falsos no es nada relevante para la lógica. Mm. Sí, hace exactamente lo mismo, por eso me resultó interesante Sí, sí, saberlo. no, sí. Ya lo creo. Sí, sí. He oído varias veces que hay muchos paralelos en las ideas, entre las ideas de Kant y de Peirce. Bueno, Bueno, pues si quieres, seguimos. sí. En la oración compleja, consistiendo de antecedente y consecuente, debería distinguirse entre dos casos principales. Puede suceder que tanto el antecedente como el consecuente tengan como sentido un pensamiento completo. Entonces se expresa adicionalmente el pensamiento de toda la oración compleja.
Alguien que reconoce como verdadero a esta, no por ello reconoce la verdad ni el pensamiento del antecedente ni del consecuente. Otro caso es el que ni el antecedente ni el consecuente en sí mismos tengan por sentido un pensamiento, que toda la oración compleja, sin embargo, exprese, no obstante, un pensamiento al que le corresponde universalidad. Entonces no tenemos una relación entre juicios o pensamientos, sino entre conceptos, a saber, la relación de subordinación. Aquí, el antecedente y el consecuente son oraciones solo en un sentido gramatical, pero no en un sentido lógico. Aquí el pensamiento hace su aparición primero como compuesto de partes, ninguna de las cuales es un pensamiento. El caso más simple de semejante composición es que una de las dos partes está necesitada de un complemento y que es complementada por la otra parte que está saturada. No necesita de complemento. El primero corresponde entonces a un concepto, el segundo a un objeto. Subsunción de un objeto bajo un concepto. Pero objeto y concepto no son componentes de este pensamiento. Los componentes de este pensamiento señalan, sin embargo, la manera particular a este objeto y a este concepto. Creo que sería bueno, hacemos una pausa aquí, porque son muchas ideas que aquí vienen resumidos en en un par de oraciones y quizás sería bueno aclararlo. A mí me pasa cuando yo leo en voz alta, en la realidad muchas veces leo, pero entiendo nada de lo que estoy leyendo. Entonces, primero, ¿tienes claro de qué habla aquí? Pues podría decir que lo entiendo. ¿Lo entiendes bien? Es la idea de que se puede expresar o un solo pensamiento en el conjunto antecedente consecuente, o que, bueno, es que, según entiendo, pueden ser dos pensamientos unidos que se enuncian en un solo pensamiento. O puede ser ni uno ni otro y aún así expresan un pensamiento. Esa sería la primera idea. Pues bueno, sí, primero, o sea, efectivamente, la idea general que trata aquí es cómo se relacionan, qué maneras hay para relacionar dos pensamientos. Él llama eso una oración, un pensamiento complejo, una oración compleja. Y cómo se unen estas. ¿Qué partes pueden tener? Pueden ser dos ideas independientes. O sea, puedo hacer una idea compleja de dos ideas completas. Pero si yo acepto, por ejemplo, la idea completa, eso no quiere decir que acepto cada una de las ideas que la componen como verdadera. Solamente acepto la idea compleja como tal. Por ejemplo, un ejemplo de eso sería, si está lloviendo, entonces la calle está mojada. Puedo aceptar que eso sea verdadero, pero no acepto ni que está lloviendo ni que la calle está mojada. Sí, claro. Pero también hay otro caso de que realmente no las dos partes sean pensamientos completos, sino se necesita complementar uno con el otro para que se forme un pensamiento completo. Y entonces uno de ellos es necesitado de un complemento y el otro funciona como objeto. Claro, un objeto no necesariamente físico, pero de todas formas lo que ahí tengo es que este objeto se subsume a la parte insaturada, que es el concepto, que es entonces un concepto, y solo juntos forman una idea completa. Pero eso es curioso. Dice que aunque sean partes, una parte es un objeto y la otra parte es un concepto, en esta característica no forman partes del pensamiento, porque el pensamiento se hace a partir de descomponer
el pensamiento completo. Esta distinción entre el primer caso, donde hay dos ideas completas, bueno, dos pensamientos completos para hacer un pensamiento complejo, y lo otro, que no son dos completas y aún así hay un pensamiento, bueno, a mí me suena como la distinción entre antecedente consecuente en lógica de predicados y antecedente consecuente en lógica de proposiciones. Bueno, al revés. Bueno, sí, de hecho es la única relación que normalmente que Frege acepta. La de subsunción, bueno, existe, bueno, las dos relaciones son subsunción de objeto bajo un concepto, que es el segundo caso. El otro es la relación de que un concepto está subordinado a otro, que es al mismo tiempo el caso del condicional, como tú dices, antecedente y consecuente. Exactamente. Sí. Ok. Ahí al final explica como que lo que dice al final realmente está supuesto en lo que dice arriba, pero aquí, bueno, aquí quizás se haga más claro. La primera de estas partes, Estaba buscando justamente dónde me había quedado. aquí también los componentes de ese pensamiento señalan, sin embargo, de manera particular a este objeto y a este concepto. O sea, ese objeto y ese concepto no son componentes del pensamiento que aparecen ahí en este pensamiento complejo. ¿Esto es concepto es igual a función y objeto igual a argumento? Bueno, un concepto siempre es una función, pero una función que tiene por valor de verdad, por valor, un valor de verdad, lo falso o lo verdadero. Eso es lo que distingue el concepto de otras funciones. Pero de su estructura, lógica, un concepto es una función, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque es insaturado, le falta le falta el argumento para hacer o sea, una vez que yo saturo un concepto con uno de los objetos que caen bajo él, obtengo un juicio. Sí. Una función más un argumento. Sí, sí, así es. Sí. Sí. Como obtengo un valor, si yo digo x al cuadrado, si sustituyo x por 2, entonces obtengo 4. O sea, esa es obviamente una función, tengo un valor numérico, no un valor de verdad. Ok. Si digo x es un perro, y si yo por x digo Fifi, y Fifi resulta ser un perro, entonces digo Fifi es un perro. He llenado un concepto, es un perro, Con el objeto. por un enunciado verdadero, que Fifi es un perro. ¿Sí? Los componentes de este pensamiento señalan, o sea, eso es bien curioso, o sea, igual como no reconozco, no tengo una relación de reconocimiento de verdad con los pensamientos subordinados, también con estas partes que forman el pensamiento complejo, no son directamente partes de ese pensamiento como que flota encima de ellos. Pero, dice, los componentes de este pensamiento señalan de manera particular a este objeto y a este concepto. ¿Por qué tratan de eso? También una parte doblemente necesitada de complemento puede completarse por medio de dos partes saturadas.
La primera de estas partes corresponde a una relación, es lo que acabamos de ver, ¿no? En leyes fundamentales de la aritmética. Un objeto está en una relación con un objeto. En lo lógico, toda conexión de partes parece concretarse por medio de la complementación de algo necesitado de complemento. Nada entero puede consistir en lo lógico en partes saturadas únicamente. ¿Por qué? Porque necesito un pegamento para juntarlos. Entonces necesito alguna estructura donde puede caer el objeto para tener un sentido. Esa estructura me da el concepto. Eso es muy curioso. A mí se me hace muy curioso porque ahí es donde más claramente se distingue en este aspecto, en su idea de cómo son las ideas, cómo son los objetos y cómo son los conceptos. Es completamente distinto como, por ejemplo, lo ve Wittgenstein en el Tractatus. En el Tractatus, los pensamientos o los hechos, que los pensamientos tratan de los hechos, surgen porque directamente se encadenan los objetos entre sí y forman estados de cosas. Él no tiene esta noción de concepto que tiene Frege aquí. Desde lo que la conocía, Frege ha tenido muchas discusiones con Frege, aunque con todo eso creo que hay algunos malentendidos en Wittgenstein sobre Frege. Más influenciado, yo creo, por ser un alumno de Russell. Pero bueno, eso está fuera de nuestras consideraciones aquí ahorita. Nada entero puede consistir en lo lógico en partes saturadas únicamente. La separación nítida de lo que es necesitado de complemento y de lo saturado es importante. Bueno, de eso no están muy felices esas traducciones. En las matemáticas, en el fondo, lo necesitado de complemento se conoce hace mucho. Aquí hay unos signos que por sí solos no significan obviamente nada. Se habla aquí de funciones, pero se comprende su esencia casi siempre solo de manera poco clara. Esta idea de entero puede consistir en lo lógico. ¿Podría explicármelo? No, esa idea no la entiendo. No, a ver, no entiendo muy bien. Nada entero puede consistir en lo lógico en partes saturadas únicamente. Lo entero aquí es un hecho completo, o si quieres un juicio, un hecho. Y en la lógica, pues los hechos se enuncian mediante aseveraciones o afirmaciones. Entonces no puede ser ninguna afirmación que solo contenga objetos, dice. Necesitas, lo que acabo de decir, necesitas una parte que le da estructura a todo y en esa estructura puedes meter algo para obtener luego el valor que quieres. Pero la estructura es necesaria, la estructura no puede consistir solo de cosas que están completas, porque si están completas no tienen cómo unirse. O sea, necesitas, no sé, una forma en la cual puede caer algo. Claro. Si no tienes esa forma donde puede caer, pues como la unes, o sea, se tiene que poder enganchar. Sí. Sí, ya entendí. No sabía cómo entender esto de entero, esta idea de lo entero, pero ya quedó claro. Eso le interesaba mucho la química a Frege y esa imagen que él tiene ahí, creo que es muy inspirada en la química, de que tienes un ácido y para precipitar algo le echas cosas para que surja un objeto.
Incluso la idea de saturación es de las valencias, ¿no? De los Sí, sí, enlaces. exactamente. Sí. Bueno, ahí no estoy muy seguro cómo vio Frege la teoría atómica. Realmente yo, mi idea de química es muy pobre. Y no sé si existían ideas de valencia antes de tener, de tener idea de cómo funciona, cómo son los químicos. A lo mejor es más antiguo lo de las valencias. Puede ser, sí, sí, tienes razón. Seguramente es Sí, eso, sí, las valencias, sí. sí existía, sí existía este Peirce que es contemporáneo de Frege, habla de lo mismo, Ah, habla de la saturación con las valencias. ah, Él era químico. bien. Qué bueno que estudias Pierce. Me parece muy buena idea. Bueno, ¿cómo vamos? Ah, ya se nos acaba el tiempo. Uf, ¿cómo hacemos eso? Pues si quieres, lo dejamos aquí también para que pueda aprovechar la próxima vez, David. Espero que resuelva su problema. Nos hemos quedado en la página apenas 2, ni tiene número de página eso, creo que es la 2, ¿verdad? Sí. Entonces, en el último párrafo de la 2, donde dice la universalidad puede ser negada. Y si quieres, seguimos la próxima vez. Espero poder ya tener también algo de la traducción sobre la ley de la inercia. Y además, si quieres, pues hazte apuntes de preguntas que podrían surgir a partir de ese texto, para que nos enfoquemos no tanto en leer el texto, sino quizás en las preguntas que te surjan a partir del texto. Ok, sí, sí me parece bien. Bueno, entonces, pues si quieres, si no hay más preguntas, pues los dejamos esto aquí para hoy. Ah, sí está David, yo pensé que no estabas. Es que como estás... Acabo de volver a conectar. Ah, bueno, entonces, quizás también tú, ¿no? Leen ese texto y hagan preguntas y lo discutimos la próxima vez, las cosas que podrían surgir a partir de eso, porque sí es un desarrollo en muy pocas palabras de todas las ideas centrales de Frege. Entonces, creo que sería muy bueno discutirlo un poquito más a voz viva. Y un poquito lo hemos probado hoy y creo que funciona bien si lo hacemos así. Mejor que si solo yo trato de dar explicaciones que no me salen bien. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Pues muy bien. Entonces, pues voy a poner eso en YouTube para que lo podamos compartir. Si quieren, pueden consultar lo que he dicho. Sobre todo tú, David, yo creo que te faltó una parte de lo que hemos estado discutiendo. Y ya para la próxima vez, nos vemos más o menos en 2 semanas, ¿está bien? Espero para ahí tener chance de traducir algo del texto sobre Ludwig Lange. ¿Alguna noticia de José Miguel? ¿No? No, no, Bueno, yo no sé. ha estado muy silencioso últimamente. Creo que ha perdido el interés en Frege o en mí. No Bueno, me está saturado de bueno, pues trabajo. muchas gracias por su paciencia y nos No, vemos muchas gracias. entonces más o menos en 2 semanas. Gracias, Kurt. Nos vemos. Nos vemos, bye, adiós. Nos vemos, David. Ay, nos vemos. Nos vemos, bye. Está muy lento.